Hoy terminan para muchos las vacaciones y con ellas comienza otra cuenta regresiva. Preparar mochilas, comprar útiles, organizar horarios, enfrentar tráfico, gastos y sobre todo volver a convivir con maestros, alumnos y padres de familia. Pero el regreso a clases no es solamente sacar los uniformes del closet, es regresar con expectativas, preocupaciones, nuevas metas y también para algunas familias es regresar con los bolsillos vacíos. Algunos maestros hoy comenzaron sus talleres de capacitación y el próximo lunes regresarán los alumnos a las aulas. Después de la polémica que acompañó la conclusión del ciclo anterior y el nuevo calendario escolar, vale la pena preguntarnos si estamos preparados para regresar. Porque detrás de cada mochila hay una familia, detrás de cada salón hay un maestro y detrás de cada alumno existe una historia, una esperanza y un futuro que todavía está por escribirse. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Es lunes 24 de agosto de 2026. Estamos en vivo desde Chilpancingo, capital de Guerrero y cuna de los sentimientos de la nación. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. Estaré moderando la mesa de análisis. Regreso a clases acompañado de los periodistas Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Glendobet, buenas tardes, Eliodoro. Víctor, es un placer estar con ustedes. Igualmente. Recuerde que también usted forma parte de esta mesa. Apóyenos compartiendo esta transmisión y deje sus comentarios. Iniciemos nuestra primera ronda diciendo que las vacaciones no se viven igual para todos. Para algunos estudiantes significan viajes, familia y descanso. Para otros significan responsabilidades en casa o simplemente permanecer en su comunidad. Y algo parecido ocurre con los padres y con algunos maestros. Don Víctor, ¿cómo son las vacaciones de nuestros estudiantes? Las vacaciones de nuestros estudiantes pues son muy queridas por los jóvenes niños y adolescentes. Yo veo que contentos a mis nietas, a mis sobrinos, porque están disfrutando el descanso de salir de la escuela y ya pasársela haciendo de todo y de nada a la vez. Entonces, inclusive la gran mayoría no les agrada mucho el retorno a las clases. Eso ya pueden preguntárselo a cualquier joven, niño o adolescente. ¿Por qué no? Porque les aburre, se les hace una obligación. A veces tienen malos maestros, muy regañones, muy groseros. Pero en términos generales deben de estar contentos con el regreso a clases, porque ya tuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas, saliendo nada más a la plaza cívica de Chilpancingo, en el caso de nuestra capital del estado, y más o menos así ven las clases los niños. También hay niños que les encantan las clases, muy inteligentes, muy preparados para estudiar, que les encanta, que tienen vocación cultural y educativa, obviamente. Entonces ese es lo que yo veo de las vacaciones de los jóvenes estudiantes. Querido público, continuamos transmitiendo en vivo la mesa de análisis Regreso a clases. Queremos conocer su opinión. Díganos cuál fue la diferencia entre sus vacaciones de niño y las que viven actualmente sus hijos. Los leemos. Don Eliodoro, ¿qué ocurre con los padres cuando tienen que trabajar y al mismo tiempo cuidar a sus hijos? Trabajar y cuidar a sus hijos, pues es algo normal. O sea, el trabajar y cuidar a los hijos es algo en la vida normal. Y esta normalidad debería de mantenerse siempre. Porque utilizaste dos términos, trabajar y estudiar. Mientras hay trabajo,
¿sí? Pues se facilitan las cosas en términos educativos. Lo estamos viendo hoy muy concretamente. Hablamos de que hay regreso a clases. Inicia el próximo 31 de este mismo mes. Se incorporan más de 1 millón de estudiantes de educación básica. Estamos hablando de que son estudiantes y estamos hablando de que son alrededor de 70,000 maestros que se van a regresar a clases en más de 10,000 planteles educativos públicos y privados. Aquí en Guerrero. En Guerrero solamente, sí estamos hablando de Guerrero, efectivamente. Entonces, ¿qué significa? El trabajar y el cuidar la educación de tus hijos puede ser lo máximo. Es lo que uno puede aspirar y lo único que puede desear que le ocurra a todas las familias, que tengan efectivamente recursos económicos para poder solventar los estudios de los hijos, ¿sí? Claro, estamos hablando de estudios en este caso, ¿no? Entonces, el trabajo es una garantía, porque lo que estamos viendo es efectivamente, bueno, dentro de la introducción que has hecho, Glendobet, la verdad es que es bien difícil hoy, por la carestía de la vida, adquirir todo lo que se requiera para ir a clases. Estamos hablando desde los paquetes escolares, ¿sí? Los útiles escolares, estamos hablando de los uniformes, estamos hablando de los zapatos, ¿sí? De las mochilas, o sea, son artículos verdaderamente caros, ¿sí? Y hoy la verdad, en esas circunstancias de la carestía de la vida, el trabajo viene de alguna manera entre toda la familia, porque hay que resaltar aquí que para la educación, en este caso de los hijos, no tan solo aportan los padres de familia, aporta la familia en el sentido de los hermanos que tienen recursos económicos, aportan a la familia para poder sacar adelante los estudios de los niños y de los jóvenes, porque son de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria, los que están regresando a clases en el país. Estamos hablando de Guerrero, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Glendobet, nuestro deseo es que las familias guerrerenses, ¿sí?, puedan contar, ¿sí?, con los recursos económicos para poder solventar hoy lo que se requiere para poder sacar adelante el ciclo escolar que inicia el próximo día 31. ¿Sí? Apreciable público, ahora queremos saber qué opina usted. ¿Los maestros realmente descansan durante las vacaciones? Dijo hace un momento don Víctor que hay muchachitos que regresan contentos porque les gusta la escuela, pero también hay algunos que pues no tanto, ¿verdad? La mayoría. Como que se las pasan más tranquilamente en su casa. Creo que hay un poquito de todo. Hay jovencitos que tienen que desplazarse de sus lugares de origen para abrirse brecha en el camino educativo desde la primaria, desde la secundaria, y no sé si alguna vez ustedes lo vieron aquí en Chilpancingo, pero recuerdo que allá en Ayutla, gente de las comunidades llegaba a la cabecera municipal para pedirle a sus conocidos le permitieran que sus hijos estuvieran viviendo ahí. Decían las señoras, le traigo a mi hijo, le traigo a mi hija, ocúpelo para los mandados, nada más écheme la mano para que aquí vivan, para que aquí se bañen y de vez en cuando usted les invita un taquito. Entonces, muchos le hicieron de esa manera, otros llegaron a las cabeceras municipal a rentar un cuarto económico y me tocó ver a varios que trabajaban en las abarroteras de aquel tiempo con su carretilla, acarreando la mercancía, porque antes no se manejaban mucho los carros para repartir la mercancía, antes se hacía en carretilla. Entonces, de esta manera, los muchachos podían solventar parte de sus gastos de renta, de alimentación y lo que tiene que ver con la escuela. Y creo que la dinámica continúa, aunque ahorita creo que ya es menos por las becas que está dando el gobierno federal, las becas para ayudarle a los muchachos, pero sigue habiendo muchachos que le hacen de esta manera y que las vacaciones las aprovechan para ahorrar, para buscarse un trabajo adicional al que ya tienen, ahorrar más
y entrando al receso poderle hacer frente por lo menos a los útiles escolares, ¿no? Hay muchachos que desde ahorita ya le están pidiendo a sus mamás que les compren las mejores libretas, aunque saquen 5. Y hay otros que están revisando las libretas anteriores para sacarle las hojas blancas que sobraron y armar 1 o 2 libretas adicionales y ya comprar las libretas que hagan falta. Hay muchachos que quieren estrenar un juego geométrico, que quieren estrenar lápices, borradores, y hay otros que están viendo que van a seguir ocupando de lo que sobró. Hay de todo, dicen por ahí, en la viña del Señor. Hay quienes están contentos porque van a regresar a ver a los maestros que quieren, porque esos maestros se desviven por sus alumnos, porque los alumnos aprendan y los tratan con un cariño muchas veces que es más bonito que el que reciben en casa, ¿no? Y como comentaba usted hace un momento, también los hay quienes no quieren regresar por los maestros regañones que a estas alturas no han encontrado la manera de poder hacer más empatía con los muchachos para que los muchachos aprendan más y en consecuencia les tengan un poco más de cariño. Pues no sé ustedes si recuerden a algunos maestros que les impartieron en clase. Yo en lo particular recuerdo a varios en las diferentes etapas que tuve como alumno, y creo que pues uno se imagina que los maestros solamente son maestros y solamente se dedican a atender a los alumnos, pero hay muchos de ellos que descansan un poco del ciclo escolar, pero son padres o madres de familia, tienen responsabilidades en el hogar, tienen que buscarse un trabajo adicional para tratar de darle a sus hijos pues parte de lo que ellos no tuvieron, ¿no? Y muchas veces, por ser tan considerados, muchas veces llegan a algunos malcriarlos, ¿no? Pero bueno, seguimos en nuestra mesa de análisis, distinguido público, diciéndole que su punto de vista también forma parte de esta mesa. Díganos qué hábito debería recuperar un alumno antes de regresar al aula. Cerramos esta ronda diciendo que las vacaciones terminan, pero dejan una fotografía de cómo viven muchas familias. En nuestra siguiente ronda hablemos del costo de regresar a clases, porque se compran libretas, lápices, bolígrafos, borradores, juegos geométricos, mochilas, uniformes, zapatos, se paga transporte y se hacen otros gastos que llegan a presionar a muchísimas familias. Don Víctor, ¿la lista escolar es una obligación difícil de solventar? Claro que sí es difícil, porque actualmente han subido mucho los costos, tanto de cuadernos como de otros tipo de equipo, lápices, etcétera. Afortunadamente aquí en Chilpancingo el ayuntamiento organizó un mercado escolar aquí en la Plaza Cívica, Primer Congreso de Anáhuac, donde se están vendiendo uniformes escolares, equipo de cuadernos, etcétera, libros, y todo a un costo mucho más barato que lo que se tiene en los negocios comerciales comunes y corrientes. Pero sí, a los padres se les hace más difícil actualmente la compra del equipo escolar, sobre todo los que tienen 4 o 3, 5 hijos que están actualmente en las escuelas. Ahí pobrecitos, no quiero ni ver qué es lo que hacen, ¿no? Pero sobre todo estamos viendo actualmente que ya no es como en los años 60 cuando yo estudiaba la primaria, que en aquellos tiempos era totalmente gratuita y obligatoria. La educación era pública, gratuita y obligatoria. Con el tiempo, los mismos maestros y a veces las necesidades de cada escuela están semiprivatizando la educación en México, sobre todo aquí en el estado de Guerrero.
les están pidiendo cuotas a veces exageradas a los padres de familia en las escuelas. Arriba de 1,000. Sí, arriba de 1,000 en ocasiones, sí. Y yo por eso veo bien que el secretario de Educación del Estado de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, dio a conocer un documento donde declara que está estrictamente prohibido condicionar las inscripciones. O sea, no puedes tú elegir quién sí, quién no va a entrar. Todo el alumno que pueda entrar participa. Estrictamente prohibido retener documentos escolares. No les pueden quitar sus documentos escolares a los niños y jóvenes. También está estrictamente prohibido exigir pagos indebidos. Ya no deben de exigir cuotas y pagos extras de a 100 pesos, de a 500, de a 200. ¿Y habrá sanciones a quienes no lo cumplan? Yo creo que sí, con la debida acusación, ¿no? Está estrictamente prohibido solicitar cuotas obligatorias. No deben de pedir cuotas obligatorias. Pueden pedir cuotas, pero no pueden obligar a los padres a pagarlas. La educación es gratuita y obligatoria. También está prohibido cualquier acto que vulnere el derecho a la educación. Y lo dijo finalmente Ricardo Castillo Peña: la educación es un derecho, no un privilegio. Es necesario, pues, que los padres de familia conozcan estas prohibiciones, lineamientos contra las cuotas. Sí, para que ya no se dejen sobornar en las escuelas por los maestros ambiciosos. No todos son ambiciosos, pero hay muchos que sí les gusta ganar más dinero a partir de exigir cuotas a los alumnos y por lo tanto a los padres de familia. Estimado público, permanecemos con la transmisión en vivo de la mesa de análisis Regreso a Clases. Queremos leerlos sobre qué tanto afecta comprar útiles de segunda mano, de baja calidad o piratas. Don Heliodoro, ¿qué debe de hacer una familia cuando no puede comprar todo lo que aparece en la lista escolar? ¿Qué debe hacer una familia? Hablamos, porque yo ahorita estoy viendo cómo dice nuestro compañero Víctor, cuando una familia tiene una familia que va estudiando, ¿sí? Estamos hablando de 4 o 5 miembros. Bueno, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque efectivamente la carestía de la vida está obstaculizando, ¿sí? El regreso a clases también. Vaya, el regreso a clases no es tan solo, o la negativa de regresar a clases no es tan solo porque haya malos maestros, pero principalmente porque la gente se acostumbra a sus vacaciones, primero. Y segundo, precisamente las cuestiones económicas en los poblados, en las regiones marginadas del Estado, hacen difícil, pues. Y tú lo señalabas, Lendobé. Dices, bueno, yo recuerdo, ¿sí? O tenemos conocimiento de cómo niños estudiantes tienen que caminar, ¿sí? Tienen que emplearse para sobrevivir, lo que debe de estar también estrictamente prohibido, ¿sí? Está prohibido que los pequeños, los adolescentes, sean empleados, ¿sí? En labores, y yo creo que debería eso de suspenderse. ¿Qué debe de hacer cuando una familia no cuenta con suficientes ingresos? Ese es el problema, sobre todo si los estudiantes son numerosos. Y recordemos que en Guerrero, hasta tenemos conocimiento nosotros, por ejemplo, ¿sí? Nuestras familias eran de más de 10, ¿sí? Vaya, nuestros hermanos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la familia tuvimos 12 hermanos, ¿sí? 12 hermanos que desde el más grande hasta el más chiquito, pues era la obligación de mandarlos a estudiar, a los que se podía, claro, ¿sí? Y la obligación en ese entonces de que tú egresabas de la secundaria y tenías que irte de manera inmediata al siguiente, que era la normal para trabajar,
¿sí? Era una dinámica ordinaria de terminar el bachillerato, la secundaria, e irte inmediatamente a la normal para estudiar y trabajar, garantizar el trabajo. Como maestro. Como maestro, ¿sí? Era algo ordinario en nuestros tiempos, en esta etapa. ¿Qué debe de ocurrir? Yo creo que aquí las autoridades, ¿sí? Las autoridades del país deben de tomar medidas para poder solventar y ayudar a las familias, en este caso de regreso a clases. ¿Las becas son insuficientes? Claro que son insuficientes, las becas van destinadas sobre todo a los estudios medios y superiores, ¿sí? Las becas, en este caso las becas deben de irse, ¿sí? La autoridad, con esa visión que tiene altruista, pues debe de canalizarlas a la totalidad de la educación básica, al nivel preescolar, ¿sí? A nivel secundaria y a nivel primario. Pero además, no tan solo en los centros poblacionales más grandes, debe de llevarse precisamente a todos los planteles educativos. Estamos hablando aquí que son más de 10,000, alrededor de 11,000 planteles educativos en todo el estado de Guerrero. Bueno, estas becas deben de llevarse, ¿sí? Sí, con esa visión que se tiene, que se utilizan de manera política, pues nosotros lo hemos comentado. Bueno, pero sería verdaderamente una ayuda para poder solventar los gastos de regreso a clases, ¿sí? Pero además, bueno, están las becas. Yo creo que se debería de recuperar el tiempo completo en los estudios de educación básica. ¿Qué significa el tiempo completo? Bueno, significa, ¿sí?, que los estudiantes salen después de comer. O sea, terminan su horario de clases a las 2 de la tarde. El ampliar el tiempo completo son 2 horas más, a las 4 o 5 de la tarde, pero ya les dan alimento a los estudiantes. ¿En la escuela? En la escuela ese era el tiempo completo, ¿sí? Que fue suprimido por los actuales gobiernos de Morena, ¿sí? La escuela de tiempo completo fue suprimida. Hoy el reclamo de muchos sectores de la población es de que pudiera reinstalarse ese tiempo completo para ayudar precisamente a la economía de las familias, ¿sí? Yo creo que es un tema que debe de analizar la autoridad educativa del país, ¿sí?, en esta nueva escuela mexicana, ¿sí?, que están impulsando, pues debería de integrarse, de ayudar a solventar, ¿sí?, los costos económicos de poder llevar a los estudiantes, a todos los estudiantes de una familia, y en este caso hablamos de la pobreza, ¿sí? Hablamos del empleo. ¿Qué significa? Bueno, la necesidad de que haya suficientes recursos económicos para solventar, ¿sí?, los estudios de los estudiantes, de toda la familia. Y si las familias no cuentan con los suficientes recursos, bueno, debe de intervenir el Estado, ¿sí?, a través de las becas, como las menciona Glomet. Pues sí, a lo mejor puede ser que ayude, por ejemplo, vaya, yo no sé hasta dónde es posible, si se pueda dar, que se donen esos paquetes escolares, ¿sí?, que se integren y que se donen esos paquetes escolares en lugar de una beca, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Para iniciar a clases, bueno, pues es la donación, y la donación, ¿sí?, de los uniformes. Estamos hablando del paquete escolar y de los uniformes que implican todo, pues, desde ropa, zapatos, ¿sí?, tenis, mochilas, todo lo que implica. Sería realmente una labor que la población de México y de Guerrero agradecerían profundamente, ¿no? Respetable audiencia, estamos al pendiente de sus comentarios. Opine qué gastos escolares son indispensables y cuáles deberían de reducirse o eliminarse. Escuchando a don Víctor respecto a lo que comentaba del secretario de Educación en Guerrero, de algunas provisiones, me queda la duda respecto a qué tanto vaya esto a aplicar, porque no es la primera ocasión en que un secretario de Educación dice que esto está prohibido, mientras que en la práctica sucede lo contrario. Por ejemplo, en esta semana que acaba de pasar, me encontré en el Zócalo de Chilpancingo a unas madres de familia preocupadas en el banco porque por un lado no sabían manejar el cajero automático, no sabían cómo depositar ese dinero que les estaban pidiendo en la Universidad Autónoma de Guerrero. Creo que los muchachos iban a inscribir a la preparatoria y estaban pagando
o iban a depositar una cuota superior a los 1,000 pesos. Las señoras estaban enojadas y estaban al mismo tiempo angustiadas de que diciendo que era una cuota muy grande. Inclusive sacaron cuentas de cuánto dinero se iba a recaudar por todos los alumnos y era una cifra que rebasaba los 3 millones. No me quedó claro si por preparatoria o por grupo, porque mencionaron que por ahí había varias cuotas. Digo, ahora sí que la verdad la conocen quienes forman parte de la escuela preparatoria, quienes son los administrativos en la universidad. Yo creo que ellos nos pudieran dar un panorama más amplio sobre qué es lo que se está cobrando, qué concepto y para qué van a destinar ese recurso. Pero creo que esto de las cuotas se ha pedido, yo lo viví en la primaria. Me acuerdo que cuando llegaba a casa y decía los de la casa, nos están pidiendo esto, de repente los del hogar se metían las manos al bolsillo y decían, ya van a empezar los maestros con sus cooperaciones. Pero creo que las cooperaciones que se daban antes eran inferiores en relación a cómo se piden actualmente. Y esto realmente es difícil porque, como mencionaba usted, don Víctor, hace un momento, hay familias en donde tienen 4 hijos o más. Entonces, realmente es mucho esfuerzo el que tiene que hacer un padre de familia. Casi los están impulsando para que se vayan de asaltantes para robar y puedan juntar ese dinerito. Porque pues los padres de familia lo que priorizan generalmente es el alimento y muchas veces pues no alcanza para todo, ¿no? Dicen que donde comen 2, comen 3 y comen 4, pero me ha tocado ver que no siempre es así, que muchas veces dicen ponle más agua a los frijoles, pero pues el agua a los pocos minutos se te baja o el caldo se te baja y te quedas con el hambre, ¿no? Entonces hay cuestiones complejas. Aquí don Eliodoro mencionó lo de la escuela completa, decía usted. Tiempo completo. Tiempo completo, que era una opción que anteriormente estuvo operando. Y creo que aquí es cuestión de consultar tanto a los padres de familia como también al magisterio, que son quienes viven parte de la problemática, para ver qué más se pudiera emplear para que la educación no sea tan costosa. Ahorita me estoy acordando que la escuela en línea surgió hace aproximadamente como 15, 20 años. Hubo escuelas particulares que implementaron esto. Una de ellas fue la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, la UMED, que tiene su sede en Cuernavaca y también tiene una oficina, me parece que en Acapulco. Funcionaba esta escuela pues prácticamente de carácter autodidacta. Las clases en línea, los maestros te suben el material, te suben las tareas que tienes que hacer y tú tienes que estudiar por tu cuenta. Al principio me parecía que era algo caro, pero ya después, echándole el lápiz, te pones a pensar cuánto me cuesta ir al sistema escolarizado, cuánto me cuesta ir en Acapulco, cuánto me cuesta pagar el microbús para ir a la escuela, para regresar, cuánto me cuesta la torta, cuánto me cuesta el internet, etcétera, etcétera. Y creo que sale más barato estudiar en línea. La única diferencia es que tienes que machetearle más, porque no se te da todo digerido. Actualmente, aparte de esta universidad que he mencionado, ya hay otras, tanto particulares como públicas, que están ofreciendo este servicio, e inclusive algunos hasta están ofreciendo becas. Entonces se me hace una medida muy buena, que pues el que se quiere aventar al ruedo pues lo hace y puede salir adelante, porque realmente pues hay mucha gente que no tiene ni siquiera la preparatoria concluida y está trabajando en una dependencia de gobierno. Entonces no tiene tiempo o su horario de trabajo no le permite asistir al sistema escolarizado y se meten a estas modalidades. Anteriormente creo que lo hacían los sábados, los llamados sabatinos, pero ahora ya quien trabaja para el gobierno, por ejemplo, o trabaja en una empresa privada todo el día, ya puede hacerlo en línea,
ya puede estudiar a medianoche en lugar de irse a la cantina o irse a la discoteca, se pone a estudiar y hay muchos casos de éxito, hay mucha gente que lo ha hecho y le ha funcionado, y creo que pues tiene que haber más medidas para que esto se vaya haciendo realidad, que la educación sea más barata, ¿no? Creo que si hacemos un balance adicional sobre cómo estudiamos anteriormente y cómo se estudia ahora, me acuerdo que en mis tiempos de la secundaria me tocó ahorrar para comprar mis libros. En aquel tiempo la editorial Santillana nos vendía los libros de la secundaria, costaban entre 11 pesos y 13 pesos, cosa que actualmente ya los alumnos creo que ya no lo pagan, ya es un ahorro. O sea que ya no hay mucho pretexto para no estudiar. Hay algunos ahorros que se han tenido, pero hay otros que han aumentado, principalmente lo que tiene que ver con las cuotas escolares. Apreciada audiencia, estamos al pendiente de usted. Escríbanos cuál es el gasto escolar que más le preocupa en este regreso a clases. Concluimos esta ronda diciendo que el regreso a clases también es un asunto económico, y cuando una familia tiene que elegir entre comprar los útiles o resolver otros gastos básicos, el problema deja de ser escolar y se convierte en un problema social. En nuestra siguiente ronda hablemos de los maestros, que hoy comienzan sus talleres de capacitación, de ellos que también son humanos con cansancio, expectativas, frustraciones, preocupaciones y también sueños. Don Víctor, ¿es importante la capacitación magisterial antes de recibir a los alumnos? Bueno, yo creo que la capacitación no solamente entre los maestros, sino en todos los profesionistas es importante, es necesaria, y sobre todo en esta educación, sistema educativo mexicano, donde constitucionalmente la educación es pública, gratuita y obligatoria. Actualmente ya no es obligatoria, ya cada quien puede ir el día que quiera, puede ir o no ir a estudiar un curso. Pero en el siglo pasado, en los años 60 y 70, la educación verdaderamente era gratuita y era pública. Nosotros, me acuerdo que en esos tiempos en la primaria solamente llevábamos 3 cuadernos nada más, o 2, o un solo cuaderno, un lápiz y una pluma. Era todo, no había necesidad de llevar más. Y aprendían. Y aprendíamos muy bien, por cierto. Teníamos buenos maestros, maestras, sobre todo las mujeres, eran ya personas adultas, ya grandes de edad, muchas, pero eran muy buenas maestras. ¿Recuerda alguna de Chilpancingo? No recuerdo sus nombres, pero sí las recuerdo mucho. Ya fallecieron la mayoría, todas pues. Pero eran hermosas maestras, grandes educadoras. A nosotros nos trataban muy bien, a los niños nos regañaban, eran exigentes también, porque los chamacos éramos medio rebeldes y obviamente que nos tenían que poner en nuestro lugar. Les aplicaban la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, nos ponían en la pared hincados, ahí 1 hora o 2 horas de castigo, pero siempre aprendíamos porque era muy sencilla la forma como nos enseñaban a estudiar, en el pizarrón, y nosotros con nuestros cuadernos. No había libros escolares gratuitos en ese tiempo. Y no usábamos ni libros, todo aprendíamos directamente de la maestra, pero eran buenas. Entonces, con el tiempo, ya llegaron los libros gratuitos, y los libros de primaria gratuitos, que eso nos ayudó mucho. Nos encantaba ver que nos daban de a 4 o 5 libros en cada curso. Y a leer de geografía, matemáticas, historia, de todo teníamos. ¿Pesaba la mochila? Y la mochila, eso sí, pesaba.
Y la mayoría no usábamos mochila, nomás usábamos nuestros libros aquí en la mano, los abrazados. O con morrala. Y con 2 cuadernos nada más, 2 o 3 cuadernos, no usábamos más. Actualmente creo que ya les piden hasta 6, 8 cuadernos, uno por cada materia. Como que van a terminar con problemas de la columna los muchachos, ¿verdad? Sí, yo así terminé. Entonces, pues era muy bonito en ese tiempo. Lamentablemente, la escuela pública, privada, pública y gratuita, fue cambiando con el tiempo y se ha ido privatizando en gran medida. Sobre todo yo veo la educación superior en la Universidad Autónoma de Guerrero, que qué bárbaro, qué caro es estudiar la preparatoria y la carrera superior en nuestra institución. Muchos acusan al exrector, a Javier Saldaña, de que fue el que encareció la universidad. Yo no sabría decir si es cierto o no, pero con todos los maestros se han dedicado a ganar dinero extra, con cooperaciones, con etcétera. Actualmente, por ejemplo, para poder titularse, se necesitan 5,000, 10,000 pesos de pagarle a la universidad. Y luego tienes que dar 100, 200, 300 pesos mensuales en cada salón de la universitario. Y ha crecido mucho, se ha encarecido mucho la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya no es gratuita, ya prácticamente ya es casi privada. Entonces, ojalá y se viera eso para hacer cambios y que se reduzcan las cuotas en la Universidad Autónoma de Guerrero, no nada más en la primaria y secundaria. En la secundaria también crecieron mucho las cuotas. Antiguamente nosotros nomás nos daban un uniforme así como de soldadito en la escuela, en la SFAID, donde yo estudié. Nos daban nuestro uniforme de soldadito y con ese nos la pasábamos todo el curso. Ya había libros, pero no nos los exigían así obligatoriamente. Y llevábamos 3 cuadernos cuando mucho. Y los libros eran baratos en ese tiempo, eran muy baratos, como tú lo comentaste, de 15 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos. Pero actualmente un libro está arriba de 100 pesos. Y todos los padres de familia en estos tiempos ya tienen problemas para poder enviar a sus hijos a la escuela y que puedan llevar todo el equipo que se necesita. Estimada audiencia, seguimos con nuestra transmisión en vivo de la mesa de análisis Regreso a Clases. Queremos saber lo que usted piensa. Díganos cómo puede un maestro recuperar la motivación si viene de un ciclo difícil. Don Eliodoro, ¿cuál es la diferencia entre enseñar una materia y formar a un alumno? Enseñar una materia y formar a un alumno, la diferencia está en la capacidad del maestro, ¿sí? La capacitación del maestro. En Guerrero, hablemos en concreto, en Guerrero. Y en este gobierno, que ya lleva 7 años y medio el gobierno de Morena, los problemas educativos en términos de capacitación, pues se han venido a la baja, ¿sí? Los maestros, sobre todo en Guerrero, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, a nivel estatal, han rechazado los programas de evaluación. Los programas de evaluación que era parte sustantiva, pues, de la preparación de un docente, ¿sí? Pero además, la evaluación significaba de modernizar, de adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Significa también avanzar en cuestiones económicas. Porque un docente, un maestro que se integraba o que se preparaba o que se alistaba a participar en estos programas de evaluación, al concluir el ciclo de evaluación, ascendía
en términos de percepción salarial. ¿Por la carrera magisterial? No, en términos, el puro programa de evaluación. Los maestros, era un programa prácticamente obligatorio. Los maestros tenían que entrar a los programas anualmente tenían que entrar a programas de evaluación, pero al concluir esos programas, ascendían económicamente, y era un beneficio tanto para el maestro como para el alumno, porque esto garantizaba la preparación del maestro, ¿sí? Y ayudaba pues a la formación, a la pedagogía, ¿no? Creo que es el término, de poder aplicar pues los conocimientos y que los estudiantes pues los adquirieran. Creo que es fundamental, y en ese sentido, en Guerrero, en Guerrero concretamente, quienes deben de revisar su participación en el sistema magisterial estatal son los trabajadores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, de la CETEC. Tienen que revisar cuál va a ser su participación pues en la educación de los estudiantes en el estado de Guerrero. Tienen que evaluarse, pues, ¿sí? Porque no debemos de olvidar que esta organización, que esa organización de magisterial, pues se la pasa siempre en manifestaciones, se la pasa casi siempre en la calle, ¿sí? Y esta es una realidad, pues no lo estamos inventando, yo no lo estoy inventando aquí en Guerrero. Desafortunadamente esto ha provocado el rechazo de la propia población hacia los maestros de la CETEC, ¿sí? Los maestros de la CETEC están ubicados como maestros, además de rebeldes, pues malos maestros en términos de poder educar a los estudiantes, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que los maestros en su totalidad, es decir, hablamos de dos sectores, los oficiales y los disidentes, ¿sí? Yo siento que sería importante que los dos sectores pudieran revisar cuál es el sistema educacional que se está viviendo en Guerrero, hasta dónde puede llegar la nueva escuela mexicana en beneficio del sistema educativo en Guerrero, de los estudiantes, ¿sí? Para poder superar todo lo que se enfrenta desde el nivel económico, ¿sí? Por la carestía hasta el nivel educativo, para que los estudiantes realmente aprovechen, ¿sí? Aprovechen el ciclo escolar, su preparación, porque dijera Nelson Mandela, la educación es la única que puede transformar el mundo, ¿sí? Ahí está. Distinguida audiencia, estamos al pendiente de sus comentarios. Díganos cómo enfrenta un docente a un alumno con problemas de conducta o poco interés académico. Tengo algunas coincidencias con ustedes en lo que se refiere a la capacitación. Creo que un maestro, por muy bueno que se diga, por mucho que haya estudiado en una escuela normal, siempre va a necesitar capacitarse, porque siempre hay algo nuevo que nos ofrecen los avances científicos y tecnológicos. Hoy en día se habla de inteligencia artificial, a la cual ya están accediendo muchos jovencitos, y muchos de los maestros no saben todavía qué es eso. Entonces, creo que debe de haber este conocimiento a la base magisterial, pero tiene que venir la capacitación desde el centro del país, porque sucede que la información se viene replicando de un estado a otro, y en lo que se pasa el mensaje de A a B, de B a C y sucesivamente, mucha de la información se va perdiendo, de tal manera que el último destinatario de ese 100% que les transmitieron desde el centro del país quizás agarró el 10 o el 5%. Cuando fue la contingencia sanitaria, estuvo el Aprende en Casa. Me tocó ver parte de esos programas que fueron transmitidos por la televisión a todo el país, y fue impartido por gente muy bien capacitada, inclusive gente muy joven. Creo que algo así pudiese echar a andar el gobierno federal, para que además
de la replicación que está haciendo, grabar algunos programas, mandarle los links a sus maestros o mandarle los archivos para replicarlos, para reforzar estos conocimientos. Y como mencionaba hace rato don Eliodoro, hace tiempo se estuvo a los maestros sometidos a un programa en el que en donde el maestro que más estudiaba más ascendía, tanto en conocimientos como en el bolsillo, ¿no? Había maestros que decían, yo estoy en carrera magisterial, ganaba tanto y ahorita estoy en la clave máxima. Y ya cuando se jubilaban, su pensión no les era tan raquítica como lo es para la gran mayoría de la planta docente. Pero creo que pues aquí tiene que haber una convivencia permanente, no tan solo entre las autoridades educativas y los sindicatos, porque creo que muchas veces los sindicatos no llevan realmente el sentir de quienes están frente al grupo. Muchas de las veces los sindicatos tienen otros intereses que ya cuando se sientan a platicar con el patrón del gobierno, el gobierno federal, pues ya no llevan la esencia, ¿no? Creo que también el gobierno federal tendría que implementar un mecanismo para sondear a sus maestros, para sondear a los que están frente al grupo, para preguntarles en qué quieres que te capacitemos o cuáles son los principales problemas que tienes como docentes para poder hacer programas más acorde a la realidad. Haciendo un paréntesis respecto a los libros, fíjense que hace algún tiempo, hace algunas semanas, don Rodrigo Rendón, fotoperiodista muy conocido de aquí de Chilpancingo y que siempre se da espacio para ver esta mesa de análisis, él estuvo obsequiando libros. Sí, vende libros en la Plaza Cívica. Él tiene 3 librerías, una la tiene en el Zócalo de Chilpancingo frente a McDonald's, otra la tiene en la calle Abasolo. En la calle Abasolo, otra la tiene por allá a un costado de una tortillería donde es la parada de las combis. En Abasolo me dijo, date una vuelta, lo fui a ver y tenía alrededor de 6 anaqueles llenos de libros que estuvo obsequiando. Libros de redacción, libros de matemáticas, entre otros. Estamos hablando, les digo, alrededor de 6 anaqueles llenísimos. Hubo muchachitos que estuvieron yendo a escoger libros que les fueron de utilidad y se los llevaron. No sé de esos anaqueles cuántos se hayan vaciado, no sé si se hayan vaciado todos, pero se me hace una buena labor que hizo don Rodrigo de compartir este conocimiento, porque pues hay mucho conocimiento que el maestro no alcanza a impartir, pero en los libros queda, y un libro, pasen los años que pasen, siempre va a ser una fuente de conocimiento en todas las áreas. Es una pena que esta librería de Abasolo haya sido cerrada la semana pasada. Lamentablemente tenemos una librería menos en Chilpancingo. Es algo lamentable. Ojalá que las otras 2 librerías que le quedan a don Rodrigo las tomen en cuenta los capitalinos, la tomen en cuenta los guerrerenses, para que pues acudan con él, para que vean qué libros les pueden ser de utilidad. Él tiene una amplia gama de volúmenes, tiene también enciclopedias, y sobre todo creo que tiene un buen corazón don Rodrigo, a quien le expresamos saludos afectuosos a nuestro amigo Rodrigo, nuestra solidaridad. Y bueno, seguimos en nuestra mesa de análisis. Distinguidos espectadores, les pedimos que nos escriba diciéndonos qué maestros marcaron positivamente sus vidas y por qué. Cerramos esta ronda expresando que el maestro vuelve al aula con libros, materiales y conocimientos, pero también con emociones, porque enseñar no solamente exige preparación académica, exige humanidad, y muchos de ellos me consta que la tienen. En nuestra siguiente ronda, hablemos de que no todo depende del maestro.
El aprendizaje ocurre cuando escuela, familia y alumno entiende que tienen responsabilidades diferentes pero complementarias. Don Víctor, ¿dónde termina la responsabilidad de los padres y dónde comienza la de los maestros? Bueno, la responsabilidad es muy importante en ambos sectores, en los padres de familia y en los maestros. Los padres de familia tienen que contar con una buena comunicación entre los maestros de sus hijos y ellos. ¿Por qué? Porque la educación cuenta en todos los aspectos. Hay muchos niños que van a la escuela, que están estudiando, que van a estudiar, pero no estudian como debe de ser. Son muy groseros, son muy peleoneros con sus compañeros, etcétera. Y en todo eso el padre de familia tiene que conversar con el maestro para saber cuál es el comportamiento de su hijo, cuál es el avance educativo que están teniendo los niños y adolescentes, y tienen que tener una buena amistad, una excelente relación entre padres de familia y maestros. Entonces, si no es así, si no hay comunicación, los padres de familia siempre van a ignorar qué es lo que hacen sus hijos en las escuelas. Siempre van a ignorar cómo se portan, qué educación están obteniendo. También inclusive hasta las calificaciones. Muchas veces los alumnos no llevan sus calificaciones a la escuela y el maestro es el único que les puede proporcionar esa información a los padres de familia. Es necesario pues que la comunicación entre ambos sectores sea importante, sea muy cercana, próxima, que no se pierda, para que los alumnos pues tengan una buena educación. La educación va de parte de los padres de familia y de los maestros. Es importantísimo que haya una interferencia entre ellos, que se puedan comunicar, hablar y preocuparse por la evolución y el desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes. En este caso, también es bueno saber que el maestro tiene que prepararse constantemente, tiene que saber ser un hombre talentoso y debe proporcionarle afecto y cariño a sus alumnos. No nada más tratarlos así, que siéntese y escríbame esto y haga esto y califique esto y esto y esto. También puede conversar con ellos, inclusive hasta unos chistes pueden decirse entre maestro y alumnos para compartir el buen trato en el aula. En lo que llaman la obra social. La obra social también. Y un maestro que es afectuoso con los alumnos, pues es muy querido por ellos, lo imitan y le siguen en lo bueno que ven de ellos, y eso es muy importante en las escuelas. Hay maestros de todo tipo, pero yo deseo que el maestro sea también así cordial con sus alumnos, sea eficiente, sepa enseñarles, sensible, sepa enseñarles pues a todo lo que necesitan aprender para salir adelante en su educación y en el desarrollo de su vida personal de cada niño, joven y adolescente. Apreciados seguidores, continuamos con la transmisión en vivo de la mesa de análisis Regreso a Clases. Estamos al pendiente de sus comentarios. Díganos qué deben hacer los padres para facilitar el aprendizaje de sus hijos. Don Eliodoro, ¿qué ocurre cuando los padres justifican las malas conductas de sus hijos? ¿Qué ocurre con la mala conducta de los hijos? Bueno,
lo primero que ocurre es que no encuentran a los responsables, ¿no? Sí, de la mala conducta. Si es en la escuela, pues culpan al maestro, ¿no? Aquí estamos hablando de la mención de que cuál es tú lo señalaste, cuál es la importancia de la relación del padre y el maestro, ¿no? Sí. A nosotros nos han enseñado, y lo hemos aprendido bien, pues, y a nosotros a estas alturas ya, la educación empieza en casa, ¿sí? Sí, en la escuela te enseñan a sumar, a dividir, a restar, ¿sí? Te enseñan la historia, ¿sí? Te enseñan la naturaleza. Pero los hábitos, las cuestiones morales, los valores, pues, te los enseñan en la casa, necesariamente en la casa. Y es donde ahí inicia, pues, la educación de los estudiantes. Es ahí donde inicia la educación de nuestros hijos, de nuestros hermanos, ¿sí? Hay padres de familia que sin haber cursado o haber ido a una institución educativa, son los mejores maestros de la vida, ¿sí? Porque te enseñan realmente qué debe de ser un ser humano, ¿no? ¿Qué debe de perseguir un ser humano? Y todo se sustenta en el respeto. Entonces, bueno, aquí la importancia, ¿sí?, de que la educación, como lo hemos aprendido, empieza en la escuela. Si desde la casa, el niño sale sin una formación de valores, sin un fortalecimiento de valores morales sobre todo, pues en la calle y en la escuela llega un adolescente o un niño o una adolescente con una mala formación que provoca ya en una institución educativa de inicio enemistades y división. Porque bueno, ya de repente llega un niño pues un poco agresivo, ¿sí? Un niño agresivo que los propios maestros no pueden controlar, y hoy menos, porque con la nueva escuela mexicana, ¿sí?, hoy, con la cuestión de los derechos humanos, se ha malentendido la educación desde la escuela hacia los estudiantes, de todos los niveles, sobre todo de educación básica, ¿sí? Porque resulta que hoy los maestros ya no pueden corregir con energía a los alumnos porque se quejan y vienen derechos humanos, ¿no? Ya habíamos platicado alguna vez en uno de los programas cómo nosotros veíamos y sentíamos cómo volaban los borradores, ¿sí? Ponga atención, Eliodoro Cerros, ¿sí? Eliodoro, y sentías cómo pasaba volando el borrador, ¿sí? A ver, Eliodoro Cerros lo están acusando las compañeritas de que está abusando, ¿no? De que está siendo groserito. A ver, Eliodoro, ven para acá, levántate, por favor, acércate. Y tú de inmediatamente nosotros decíamos, porque además eran bonitos juegos dentro del salón de clases, entre los alumnos, hombres y mujeres. Maestro, no les crea, está mintiendo, ¿no? Acércate, por favor. ¿Y qué ocurría? Extiende la mano, Eliodoro, ¿sí? ¿Qué sabías que significa esto? Pues que era el reglazo, era un reglazo en la mano, ¿sí? Y lo agarrabas hasta la diversión, porque era bonito, era como lo dice Víctor, pues. Nosotros disfrutamos precisamente esas convivencias y esas vivencias con los maestros que eran enérgicos para tratarnos. O sea, el ser enérgico no significaba que fueran groseros. El ser enérgico mostraban carácter, pues que era lo que uno tiene que aprender en la escuela, el carácter, sí, los valores. Y uno debe de estar agradecido con esos maestros que hoy, precisamente, la nueva escuela mexicana está echando al pozo, porque con la nueva escuela mexicana ahorita estamos hablando de calificaciones, ¿sí? Los padres de familia, dice Víctor, no sabe qué tipo de calificación tienen sus hijos, ¿no? Pues resulta que hoy la nueva escuela mexicana ha establecido que el alumno, fuera de la calificación que tenga, aunque sea una calificación reprobatoria, avanza de grado de estudios. Y uno dice, es increíble que en la nueva escuela mexicana hoy, ¿sí?, esté estableciendo que no se exija al estudiante a estudiar precisamente lo que va a una institución educativa, ¿sí?
va a estudiar. ¿Y qué significa estudiar? Pues avanzar, y está establecido que tienes que pasar los exámenes. ¿Sí? Con esfuerzo. Con esfuerzo, con estudio. No es posible que hoy, ¿sí?, la nueva escuela mexicana establezca que tú avanzas, no importa la calificación que tengas. ¿Te esfuerces o no te esfuerces? Te esfuerzo o no te esfuerzas. Y claro, pues ¿qué va a provocar? Pues nadie se va a esforzar, porque yo de todos modos paso. ¿Sí? ¿Y qué va a provocar? Pues va a provocar malos estudiantes y malos profesionistas, como los que egresan, ¿sí? En este caso yo lo digo porque lo he visto, lo he vivido, ¿sí?, como los estudiantes de Ayotzinapa, ¿sí?, que son malos estudiantes, buenos activistas políticos, pero desde el expresidente López Obrador declaró e instruyó que no importara su actividad política, pero que los estudiantes de Ayotzinapa tendrán de manera automática sus plazas de trabajo, ¿no? Estimados seguidores, también es importante lo que usted nos comenta. Por favor, díganos qué responsabilidad debe asumir un alumno sobre su propio aprendizaje. Hace un momento llovió en Chilpancingo, también llovió en Acapulco, también llovió en Costa Chica y no sé en qué otras partes de Guerrero esté lloviendo. Aquí la pregunta que me formulo es ¿cómo está la infraestructura educativa? Si hay escuelas cuarteadas, si esta temporada de lluvia y huracanes afectará o no a estas escuelas, muchas de las cuales inclusive quizá puedan estar consideradas como albergues para esta temporada de lluvias y huracanes que viene. Creo que no estaría por demás que los maestros, que los directivos, que la Secretaría de Educación diera una revisada para ver, por un lado, si son aptas para seguir recibiendo a los alumnos y por el otro lado, si son adecuadas para funcionar en un momento dado como albergues. Por otro lado, volviendo al tema de los maestros, muchas veces como que han sido los villanos favoritos, ¿no? De que si el alumno es grosero es porque los maestros están haciendo mal su tarea en la escuela. Pero como decía don Eliodoro hace un momento, la educación empieza en casa y muchas veces en casa, o la mayoría de las veces, en casa se olvida esa responsabilidad. Recuerdo que hace mucho tiempo un maestro platicaba con una madre de familia y le decía el maestro, su hijo es grosero, su hijo no sigue indicaciones, y la respuesta de la mamá fue, dice, ay maestro, en mi casa tampoco a mí me hace caso. Entonces imagina, si en casa no hacen caso, pues mucho menos en la escuela, y es al maestro a quien realmente le toca lidiar con eso. Y encima de que ya tienen prohibido que toquen a los muchachos, que los regañen, pues el chamaco abusa, y por eso es que ahora pasa de grado sin mucho esfuerzo, y si no nos ponemos las pilas como sociedad, como gobierno, pues vamos a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué clase de país le vamos a dejar a las generaciones presentes y venideras? Creo que por un lado, o además de que los padres de familia tienen que ver por la alimentación de sus hijos, porque si no tienen una ropa para todos los días, por lo menos la que tengan, la laven, la tengan aseada, ellos se aseen. Creo que también los padres tienen que estar al pendiente para que los hijos vayan dispuestos a estudiar, vayan dispuestos a estar atentos. Quizás la clase no les guste, pero por lo menos tratar de estar atentos y no distraer al de al lado o estar ocasionando diversidad de problemas a los maestros, que luego por uno que se distraen todos los demás, ¿no? Entonces creo que aquí hay una tarea muy grande que se tiene que hacer en casa, de irlos preparando en esta semana que falta, porque todavía queda esta semana. Entonces irlos preparando para hacerlos conscientes de la responsabilidad que tienen de tratar al maestro con respeto, de respetar la institución, las bancas, las paredes, los sanitarios. Tienen que irlos preparando para que se vayan levantando más temprano, porque habrá muchachitos
que se estén desvelando y se estén levantando tarde y se estén desvelando viendo programas que muchas veces son inadecuados para su edad, que muchas de las veces les están despertando pensamientos ya de un adulto, ¿no? De una persona de tal vez de 40 años y de gente que se las pase en los antros del vicio. Entonces creo que estas son consideraciones que deben de ir teniendo para que lleguen los muchachos como debe de ser a las aulas escolares. Con esto cerramos esta ronda diciendo que el maestro necesita a los papás, que los papás necesitan a la escuela y ambos necesitan que el alumno entienda que también tiene responsabilidades. Educar es una responsabilidad compartida. Y con esto damos por concluida nuestra mesa de análisis del día de hoy. Con esto damos por concluida nuestra mesa de análisis. Regreso a clases, que me hace tener presente una frase atribuida a Paulo Freire que dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Hoy hablamos de vacaciones, pero también de economía, de maestros, pero también de padres, de alumnos, pero también de familias que hacen sacrificios para que un joven pueda estudiar, de útiles, de mochilas, uniformes y la esperanza que está detrás de estos objetos. Quizá muchos de nosotros recordamos a los maestros que nos enseñaron a leer, a resolver problemas, a levantar la mano, a no rendirnos o simplemente a creer que podíamos llegar muy lejos. Por eso el regreso a clases debe de ser una oportunidad para que el maestro vuelva con ilusión, para que los padres vuelvan con compromiso, para que los alumnos vuelvan con ganas de aprender y para que todos entendamos que educar no es responsabilidad de una sola persona, es una tarea colectiva. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, agradezco a los periodistas Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores por sus comentarios. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente, Glendubet, gracias por tu participación. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer, Víctor. Igualmente, placer. hermano, ya sabes. De igual manera, le agradezco a Nicole Gil, que nos apoyó en la cabina, y sobre todo gracias a usted, que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios con respeto, memoria y espíritu crítico, enriquece esta mesa de análisis y le da sentido. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde para seguir analizando los temas que marcan la agenda pública de Guerrero y de México. Muy buenas tardes. Cuídese.